Ahora veremos distribución normal utilizando una guía del Pedro de Valdivia, dando todos sus derechos a ellos, ya que hicieron obviamente la guía y los ejercicios de esta. Que la distribución normal es un modelo matemático que se pensó por por todos los fenómenos que ocurrían de una cierta manera normal, ¿ya? Por eso se llama distribución normal, por fenómenos que ocurren en nuestra vida diaria de forma, entre comillas, normal. Un ejemplo aplicado son los puntajes o la forma en que se distribuyen los puntajes PSU. Es una variable aleatoria continua, es decir, toma valores infinitos entre un intervalo de números reales. ¿Cómo se le va a llamar a esta curva? Se le llama curva gaussiana o simplemente campana de Gauss. Va a tener una media que es como una letra U, que se llama mu, y mi media ya va a ser mi media, pero va a ser la media poblacional, mientras que mi X con rayita va a ser la media muestral, que son distintas. Por lo tanto, tenemos que seguir viendo los elementos. Lo otro que es relevante mencionar es que siempre se va a denotar así. Mi variable aleatoria x está distribuida normalmente con una media mu y una desviación estándar sigma, es decir, el nivel de desparramo de los datos. ¿Qué tan alejados están de la media, es decir, del promedio? Otro dato relevante que hay que mencionar es que el área bajo la curva de toda esa gráfica es 1 y que es simétrica con respecto al promedio. ¿Qué significa que es simétrica? Que los valores o la probabilidad de que los valores sean mayores a la media es de un 50%, mientras de que sean menores va a ser igual de un 50%. Otra cosa igual que hay que mencionar es que es asintótica, es decir, nunca va a tocar al eje X, pero se va a acercar mucho a él. Con respecto a los datos estadísticos, sabemos que la media y la módulo mediana van a coincidir, en donde en mu, que es la media poblacional, y que la probabilidad de que yo encuentre algo va a ser el cachito o un trocito de esta gráfica, es decir, por ejemplo, si yo quiero encontrar algo dentro de un intervalo va a ser esto. Por ejemplo, entre mu y mu más sigma, ¿ya? Un ejemplo, en ese intervalo, ¿ya? Ver los intervalos de una distribución normal, que si bien son datos relevantes que uno debe saber, ¿cierto? Porque esto se evalúa en la PSU, yo diría que es más recomendable saber estandarizar y buscar la tabla. Porque, ¿qué pasa si en el día de la PSU se te olvidan estos datos? Está frito. Por lo tanto, hay que mejor saber estandarizar. Que eso está en unas páginas más adelante y lo vamos a ver acá mismo. Primero debemos reconocer el concepto de distribución normal estándar, que es simplemente una distribución normal que tiene una característica especial. Va a tener una media poblacional 0 y una desviación estándar de 1. Eso es su característica principal. ¿Y cómo vamos a convertir? Ahora nos tenemos que hacer la pregunta, ¿y cómo vamos a convertir una X que está distribuida normalmente con media mu y desviación estándar sigma, cualquier número, ¿cierto? A una que tenga esas características? Bueno, tenemos que aplicar esta formulita. ¿Y dónde vamos a hacer esto? En este ejercicio. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una variable aleatoria x distribuida normalmente 80,3? ¿Qué quiere decir esto? Que mi media poblacional es de 80 y mi desviación estándar es de 3. ¿Cómo lo convierto a una distribución normal estándar que tiene las características que su media es 0 y su desviación estándar es 1? Bueno, vamos a aplicar esta formulita que me dice que z, que es simplemente la cantidad de desviación estándar o simplemente una nueva letra diciendo que ahora mi distribución pasó de ser una distribución normal a una distribución normal estándar, ¿cierto? Va a ser x, que el valor de mi variable aleatoria al cual yo quiero obtener,
menos la media poblacional sobre la desviación estándar. En este caso sería simplemente 90, ya 90 menos 80 sobre 3. ¿Y esto cuánto nos da? Nos da lo que está en la alternativa A, 10 tercios. ¿Y por qué no es la B? Pues simplemente por ese detalle. Me dicen menores. Entonces el Z va a ser menor a. ¿Y qué pasa con el Z? Bueno, el Z es un valor que se va a buscar en la tablita que está aquí. Que está, por ejemplo, en un ensayo de matemáticas siempre está esta tablita. Y me dicen los valores de que Z, mi Z sea menor a un número. Pero siempre menor, ojo. Si te dice que es mayor, hay que aplicar una propiedad. Y ahora vamos a explicar algunas de las propiedades para hacer unos cuantos ejercicios de esta materia. ¿Ya? Lo primero que debemos saber es que P, la probabilidad de que mi variable aleatoria tome un valor en específico, va a ser nula, siendo A perteneciente a los números reales. ¿Por qué? Porque el área va a ser cero. Es como sacar el área de una línea. Saca el área de esa línea. Es cero. Ya, entonces esa es una. Ahora vamos a ver otra, que es que la probabilidad de que los valores de X sean mayores a va a ser igual a la probabilidad de que X sean mayores o iguales a A. Es decir, simplemente el mayor o el mayor igual es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque simplemente yo calculo un área y esa área yo voy a incluir la línea. Y mayor o mayor igual van a ser en este caso lo mismo, simplemente. Otra propiedad relevante es la siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo la probabilidad ya de que se encuentre mi variable aleatoria entre un rango, por ejemplo, de A sub 1 y A sub 2? Esto va a ser igual a ¿qué? A la probabilidad de que X se encuentre menor o igual a A sub 2 menos la probabilidad de que X se encuentre menor o igual a A sub 1. ¿Ya? Lo siguiente que podemos igual, que es una probabilidad importante, ¿qué pasa si yo tengo la probabilidad de que X sea mayor o igual a A? Porque sabemos que la tablita de los Z da valores menores a algo. Pero ¿qué pasa con los mayores o iguales a algo? Bueno, simplemente va a ser 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a A. Por lo tanto, simplemente hay que tener esto en cuenta para utilizar la tablita. Y la última propiedad que podemos mencionar que es relevante igual es que P, la probabilidad de que X sea mayor o igual a un número negativo, va a ser la probabilidad de que X sea menor o igual, pero a ese mismo número positivo. ¿Y cómo podemos ver esto? Bueno, en este caso tenemos la curva gaussiana, bueno, que no me quedó tan bonita, y me dice mayores o iguales a un número negativo. Es decir, desde acá, toda esta área. Pero, si nos damos cuenta, este A igual va a estar acá, ¿cierto? Entonces, este A, si yo lo tomo, por ejemplo, acá, va a ser igual todo esto. Y aunque acá no se vea tan bien, podemos deducir que es lo mismo, ¿ya? Porque es importante recordar que es simétrica esta curva. Vamos a hacer ahora un ejercicio que apareció en la admisión 2017 del DEMRE y se van a dar cuenta que es muy sencillo, solamente teniendo en cuenta que Z, la variable aleatoria de la distribución normal estándar, va a ser igual a X menos el promedio sobre la desviación estándar. Entonces, simplemente Z, ya, o cualquier letra, vamos a reemplazar por los datos. Media igual a 1 y desviación estándar igual a 2. Entonces vamos a hacer X menos 1 sobre 2. Alternativa correcta, en este caso, vamos a seleccionar la que tiene lo mismo, es decir, la B. Esa sería mi alternativa correcta. Y así de simple se hizo este ejercicio. Ya, acá me dicen que la probabilidad de que X sea menor o igual a menos A es igual a T. Entonces, ¿cuánto va a ser la probabilidad de que X sea mayor o igual a A?
Bueno, acá debemos recordar lo que dije. La probabilidad de que x sea menor o igual a menos a, siendo a perteneciente a cualquier real, ¿cierto? Va a ser igual a la probabilidad de que x sea mayor o igual al número pero positivo. Es decir, si esto vale t, esto igual vale t. Alternativa correcta, B. Ahí sí. Bueno, se cortó un poco, pero resumiendo de nuevo este ejercicio, voy a decir la propiedad de que dice que si la probabilidad de que x sea menor o igual a es igual a la probabilidad de que x sea mayor o igual a, es decir, simplemente se cambió el signo de la desigualdad y el signo, bueno, el sentido de la desigualdad y el signo de la a, podemos ver en este caso que si todo eso vale t, y como me están pidiendo mayor o igual a, y son equivalentes, entonces necesariamente esta expresión tiene que ser la misma que esta. Es decir, la alternativa correcta es la B. Lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio, tenemos que tipificar la z, x menos el promedio sobre la desviación estándar, tenerlo siempre presente. Me dicen 100, 100 menos el promedio, 90, menos qué, o sea, dividido en qué, en la desviación estándar es 10, y esto me da como resultado 1. Es decir, que todo esto, de que sea mayor a 100, x sea mayor a 100, va a ser equivalente a la probabilidad de que mi z sea mayor a 100. Y esto a su vez es equivalente por propiedad a que esto sea 1 menos la probabilidad de que mi z sea menor a 100. O sea, menor a 1, perdón. Nada que ver. A 1, a 1. ¿Ya? Lo voy a escribir nuevamente, pero simplemente me equivoqué. La z era 1, no era 100. Lo siento. Bueno, le escribimos probabilidad de que z sea mayor a 1 es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 1. Y esto es 1 menos. Vamos al valor de la tablita que está aquí. Vamos, 1, 0,841. Lo anotamos aquí. 0,841. Y hacemos esto en la calculadora. Obviamente la PCU no. Pero ahora, para simplificar el tiempo, vamos a realizarlo. Y esto finalmente me da como resultado 0,159. Alternativa D. Para ir finalizando con esta idea, vamos a ver esta pregunta que me dan dos gráficos. Me dicen, en el gráfico 1, la desviación estándar de 1 es menor a la desviación estándar de 2 y a su vez es menor a la desviación estándar de 3. Lo que debemos observar es que todos tienen la misma media, pero desviación estándar diferentes. ¿Qué significa que una gráfica sea más alta o más bajita? Tenemos que saber esto. A mayor desviación estándar, ¿ya? Mayor desviación estándar significa que la curva va a ser más baja. Y a menor desviación estándar va a ser más alta. ¿Y por qué esto? Porque a mayor desviación estándar significa que hay más desparramos de datos, más van a estar alejados del promedio. Es decir, los datos van a estar más alejados del centro. Mientras que si hay menos desviación estándar van a estar más concentrados al centro, por lo que se puede decir que la curva crece. Entonces la primera es falsa, porque nos dicen lo contrario de lo que dije recién. Las distribuciones presentadas en el gráfico 1 tienen igual media, eso es verdadero. ¿Y qué pasa con la 2? Podemos ver, todos tienen la misma desviación estándar, tendrán la misma varianza y esto igual es verdadero. ¿Por qué? Porque recordemos que la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Por lo tanto, si todos tienen la misma desviación estándar, obviamente al elevarlo al cuadrado, todo esto voy a llegar a esto. Entonces es verdadero. Alternativa correcta 2 y 3, que es la D. Para finalizar con esta idea vamos a hacer este ejercicio en donde tenemos que estandarizar. Colocamos Z es igual a que X, ya, X menos mi media que es A, que lo hice en el ejercicio, y mi desviación estándar que es B. Ya, entonces vemos que la alternativa correcta sería la C.
Muchas gracias.